vamos a comenzar con la presentación, cómo se manifiestan los síntomas de la enfermedad de Alzheimer en la vida cotidiana. Vamos a manejar un lenguaje sencillo y vamos a sacar todas estas observaciones de cómo se manifiestan los síntomas en la vida cotidiana, qué observan las familias, cómo pueden darse cuenta que hay realmente estos cambios. Siguiente, por favor. Bueno, lo primero que vamos a entender es que los síntomas de la enfermedad de Alzheimer es parecido a la punta de un iceberg. Hay un proceso, son procesos silenciosos que están por debajo, que están subyacentes hasta que aparecen sus manifestaciones o síntomas, y esto ocasiona un retardo en el diagnóstico porque pues no nos damos cuenta de que todo esto está pasando. Cuando se manifiestan los síntomas, el cerebro ya viene años antes con cambios importantes, como lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, vemos que aparentemente hay cambios, no les paramos muchas bolas, pero subyacente a esos cambios que muchas veces no somos conscientes, están pasando muchas cosas. Siguiente, por favor. Cada persona y cada familia son diferentes. Esto fue una frase que trabajamos la vez pasada, pero hoy la traigo otra vez a colación. ¿Por qué? Porque eso también repercute en los síntomas. Cada familia que convive con una persona con demencia tiene una historia particular, matices diferentes que la hacen especial cómo vamos a enfrentar los síntomas, cómo los vamos a manejar y cómo los manifiesta el paciente igual. O sea, el mismo síntoma puede estar manifestándose de diferente manera dependiendo de ese entorno del paciente, de esa familia, de cómo él ha enfrentado la enfermedad a lo largo de su vida. Cada familia viene de un pasado, afronta un presente y mira hacia el futuro. Entonces, lógicamente, eso va a repercutir en los síntomas que se manifiestan de una manera diferente en cada persona y se viven y se afrontan de una manera diferente en cada familia también. Siguiente, por favor. ¿Qué es un síntoma? Antes de hablar de los síntomas y los síntomas en la enfermedad de Alzheimer, vamos a mirar qué es un síntoma. Según la Organización Mundial de la Salud, es un dato subjetivo de enfermedad o situación del paciente. Cualquier fenómeno anormal, funcional o sensitivo percibido por el enfermo, indicativo de una enfermedad. Es una alteración del organismo que pone de manifiesto la existencia de una enfermedad y que sirve para determinar su naturaleza. Un ejemplo sencillo, el color amarillo de la piel puede ser un síntoma de hepatitis. Igual tenemos pues síntomas que nos están reportando que algo está mal. Siguiente, por favor. ¿Y qué es la enfermedad entonces de Alzheimer? Esto es un concepto donde he integrado pues todas las cosas que dice en la literatura. Es un poquito concreto, pero claro, en que la enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa del cerebro de evolución progresiva, caracterizada por una acumulación de dos proteínas, que son las famosas proteínas tau y beta-amiloide, que esta acumulación de estas proteínas en el cerebro producen la degeneración de las neuronas. Esto afecta entonces la cognición, la conducta y la funcionalidad del individuo. Allí es donde nosotros vamos a mirar de que los síntomas se pueden clasificar en cognitivos, funcionales y comportamentales. Puede ser de origen hereditario esta enfermedad, como lo vamos a ver en clases posteriores, y otras veces multifactorial, que todavía hay muchas cosas que descubrir en esta enfermedad. Aquí vemos las famosas placas, ¿cierto? Beta-amiloide, donde se acumula la proteína fuera, externamente de la neurona. Y estas son las famosas proteínas tau, ¿cierto? En donde se acumula dentro, en el interior de la neurona. Siguiente, por favor. Entonces, hay algo muy importante
para saber de la enfermedad y que de pronto rompe paradigmas, y es que la enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad de la vejez. Hasta hace poco siempre la asociábamos que es una enfermedad de los mayores. Pues ya sabemos, y más sabemos en Colombia por las investigaciones del doctor Lopera, que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de la mediana edad. Estamos hablando de los 50 años en adelante. Entonces, sabemos que si los síntomas aparecen a los 85 años de edad, los síntomas se manifiestan a nivel objetivo, cuando ya aparece la pérdida de memoria, cuando nuestro familiar ya se pierde, cuando no recuerda lo que le acaban de decir. Entonces, sabemos que los cambios patológicos en su cerebro empezaron a los 55 años a 65 años de edad, y eso es muy importante. Más o menos es el 30% de los enfermos de Alzheimer. Y tenemos entonces también, sabemos que si los síntomas aparecen a los 65 años de edad, los cambios patológicos en el cerebro empezaron entre los 35 y 45 años de edad. Esto más o menos es el 10% de los pacientes que sufren la enfermedad, y esto cambia todo el panorama, lo cambia todo. Siguiente, por favor. Bueno, resulta que los síntomas generales descritos por la Asociación Americana de Alzheimer, que todavía están vigentes, lo que pasa es que ahora vamos a profundizar y vamos a ver cómo es que se manifiesta todo eso en la vida cotidiana de un paciente en una familia, son pérdida de la memoria, dificultades para realizar tareas familiares, problemas del lenguaje, desorientación en tiempo y lugar, trastornos del juicio, del razonamiento, dificultades para el pensamiento abstracto, extravío de cosas, cambios en el ánimo o la conducta, cambios en la personalidad y pérdida de la iniciativa. Vamos a hacer énfasis en esta pérdida de la iniciativa. Es una de los síntomas más frecuentes que impactan mucho a la familia, porque cuando un paciente ha sido muy activo y empezamos a verlo que no quiere hacer nada, que quiere estar acostado, que no le provoca nada, que sus aficiones, que las matas, que la cocina, ya como que pierde esa iniciativa. Esta es una de las características iniciales de la enfermedad, de las que más impactan a la familia. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos que tener en cuenta en este tema de los síntomas que se presentan a lo largo de toda la enfermedad. Habíamos hablado la clase pasada que son cambiantes y que esos síntomas dependen de los cambios estructurales en el cerebro. Habíamos visto que este es un cerebro sano, que a medida que va avanzando la enfermedad, aquí estamos en una etapa leve, miremos el cerebro, y cuando ya estamos en etapas más severas, pues el cerebro va cambiando, se va deteriorando, y esto se refleja en la vida cotidiana. Entonces, en la fase inicial hay unos síntomas que están reflejando lo que está sucediendo en el cerebro. Entonces, hay fallas en la memoria reciente, en esa fase inicial, cambios de comportamiento, desorientación, muchas veces agresividad, ansiedad, angustia, agitación y disminución de la concentración. Esto es como para reflejar que estos son los síntomas más característicos en una etapa. Igual esto no funciona así tan exacto, ¿no? Hay personas que pueden presentar síntomas de la segunda etapa en la primera etapa y viceversa. En la fase moderada hay unos síntomas también característicos que ahora vamos a profundizar un poquito en los más importantes. Pérdida de memoria, igual va avanzando la pérdida de memoria, y es interesante saber que las familias dicen, no, qué raro que a pesar de que mi familiar tiene un diagnóstico de demencia y de Alzheimer, se acuerde de todo lo pasado. Pues resulta que a medida que avanza la enfermedad también vamos perdiendo pues los recuerdos del pasado. Entonces, continuamente vamos perdiendo y vamos teniendo más alteraciones de memoria. Por eso se repiten las mismas preguntas, las mismas cosas, porque la memoria reciente aumenta. Hay alternancia de lucidez o confusión mental, agresividad. No todo el mundo presenta agresividad, eso es importante saberlo.
dependencia del cuidador, porque a medida que yo voy sintiendo que no puedo ser autónomo, pues empiezo a depender más de ese ser querido. Entonces, por eso el cuidador tiene que empezar a entender que a medida que esa persona está más pegada al cuidador, es porque está sintiendo que está teniendo más limitaciones y que siente que necesita de otros para hacer las actividades de la vida diaria. Olvido de palabras, ya sabemos que la anomia es muy característica, no encontrar la palabra adecuada, y esto también afecta mucho la comunicación en los pacientes, de poder expresar lo que quieren decir. Y la fase grave, pues también tiene unos síntomas característicos. Tenemos dependencia física total, pérdida de capacidad del habla, falta de reconocimiento de las personas, de pronto del mismo, aparece la incontinencia urinaria, la alimentación también, pues se vuelve dependiente. Siguiente, por favor. Esto es en términos generales. Bueno, a mí me gustan las gráficas bien ilustraditas, es otra manera de mostrar los síntomas: pérdida de memoria, problemas de lenguaje, dificultades para realizar tareas sencillas. De pronto invitamos a toda la familia a comer y la señora de la casa pues siempre había atendido muy bien a toda su familia y resulta que se le olvida un plato en el horno, y esas son tareas muy sencillas que eran rutinarias para ella, pero igual son olvidos significativos. Se me quedó la lasaña después de que todo el mundo, esas son dificultades de tareas sencillas, desorientación en tiempo y espacio, pérdida de la capacidad para juzgar, interpretar el entorno, como vamos a ver ahora, dificultad para completar tareas, pérdida de iniciativa, problemas en la vida laboral si la persona está todavía activa laboralmente, y cambios en el estado anímico y conducta son los mismos. Lo vuelvo y lo repito porque es bueno empezar ahora a profundizar en cada uno. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, importante saber también que los síntomas no son ni aparecen todos, ¿cierto?, en conjunto, ni en el mismo momento. Es un continuo en que aparecen las quejas subjetivas, que es ese periodo en que tenemos olvidos, pero no nos están afectando todavía las actividades de la vida diaria, o sea que todavía puedo funcionar, pero ya hay unas quejas que todavía no han sido comprobadas a nivel médico, pero que las personas empiezan a tener. Ese es un primer periodo. Luego empieza un deterioro cognitivo leve, que empiezan a tener esas pérdidas de memoria. Ya uno se da cuenta, ¿cierto?, que se está olvidando de cosas, que algo está pasando, pero todavía es independiente. O sea que esas alteraciones de memoria no están afectando la funcionalidad ni la autonomía de la persona. Y luego ya se diagnostica una demencia cuando se cumplen los 3 criterios que hablábamos la primera clase, en donde deben haber alteraciones de memoria o alteraciones cognitivas, alteraciones de conducta y alteración funcional. Quiere decir que la parte de autonomía ya está afectada por esa pérdida de memoria. Ya no me puedo bañar, ya no me puedo vestir, ya necesito alguien que me alimente, ya está afectando esa parte. Esos son los 3 criterios para hacer un diagnóstico de demencia. Sin embargo, entonces, tengamos en cuenta que empezamos con normalidad, luego tenemos olvidos en la vida cotidiana que no se han evidenciado y luego se diagnostica la demencia. Eso es un continuo, no aparece de una. Siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos más específicamente la evolución de la enfermedad desde el depósito de esas placas amiloides que yo les decía en el cerebro y esos ovillos neurofibrilares en la etapa de la demencia. Entonces vemos que hay un periodo asintomático que puede ser más de 20 años, que yo les decía que el cerebro ya empieza con cambios y no nos damos cuenta, ¿cierto? Porque ¿quién se va a dar cuenta pues a nivel que algo le está pasando y que su cerebro está acumulando las proteínas y toda esta parte? Aparecen después de los 20 años primeros síntomas que pueden durar de 5 a 6 años, aparecen dificultades cognitivas, conductuales y funcionales, y aquí ya es cuando se diagnostica ya un déficit cognitivo. Existen unos marcadores biológicos que preguntaban también en la primera clase, que
le llamamos una enfermedad de Alzheimer preclínica, porque todavía, ¿cierto? Tenemos que buscar en ese hipocampo o en ese tálamo, esa pérdida o disminución del volumen en donde está la memoria, las neuronas empiezan a afectarse, empiezan a morir en esas áreas. Entonces, hay maneras o indicadores para saber físicamente o fisiológicamente que algo está pasando en el cerebro. Después vemos desórdenes específicos de la memoria, donde le llamamos una enfermedad ya prodrómica, siempre me equivoco en esa parte, y una demencia ya se hace después de todo este continuo, ya aparece la demencia con los 3 criterios y podemos diagnosticar un Alzheimer o otro tipo de demencia. Siguiente, por favor. Bueno, esto es como una introducción. Esta gráfica nos muestra lo que yo les estoy diciendo. Estamos, la proteína beta-amiloide aparece, todavía somos normales en el funcionamiento, luego viene la acumulación de la proteína tau, todavía estamos en un rango de normalidad, luego viene cambios en la estructura del cerebro, ya estamos pasando ya a otra fase, ya hay alteraciones de memoria y ya empezamos desde aquí a tener esos síntomas, pero si ustedes ven, desde mucho antes, todas estas alteraciones en el cerebro se han estado produciendo. Siguiente, por favor. Bueno, vamos entonces a ver un video en donde diferentes cuidadores nos narran las vivencias que ellos han tenido viviendo los síntomas de sus seres queridos. Y ya después vamos a profundizar un poquito en algunos de esos síntomas que ellos nos han contado, ¿vale? Son testimonios muy interesantes. Ella siempre ha sido una persona pesimista. O sea, esa he dicho que dicen que cuando usted ve la botella por la mitad, hay personas que dicen que está medio llena y hay otras que dicen que está medio vacía. Ella es de las que dice que está medio vacía. Siempre ha sido así. Y tiene esa característica. Pero ella nunca se pone agresiva. Ella se pone melancólica, se pone a lo mejor ansiosa, deprimida. En esos casos ella está medicamentada para eso también, pero bueno, en esos casos tratamos de activarla un poco, sobre todo cuando está deprimida, tratamos de buscar la manera de que ella se active haciendo algún pasatiempo, viendo algún programa en la televisión, poniendo alguna película, haciendo cosas de esas. Ella también es un poco selectiva en cuanto a la cosa de la programación. No es que no le gusta muchas cosas que le gustan a otras personas, a ella no le gustan. Entonces, bueno, hay que buscar qué cosa hacer en ese momento. Ella tuvo problemas de sueño, pero después se consultó con el médico, se dio un tratamiento y ella está ahora sin problemas de sueño. Está durmiendo bien, el tiempo reglamentario y sin interrupciones. Ella era una persona que se estresaba mucho, tenía mucho miedo. Hubo un momento en que los momentos de crisis fuerte de ella, pues se daba galletas, se procedía. Yo tenía que hablarle bastante, muy pausado, con mucha paciencia, hacerle comprender a ella de que ese estado anímico no le venía bien, no le hacía bien y que debía estar tranquila. Y he logrado que realmente ella tenga mucha confianza en todo lo que dependa de mí.
Porque hay veces que hay cuidadores que realmente no tienen la posibilidad de estudiar, de buscar información. Yo por el trabajo que realizo, por el lugar donde me encuentro, pues puedo tener acceso a Internet, y en Internet yo busco mucha información sobre cómo es el proceso de la enfermedad, cómo se desarrolla. La relación de ella, yo considero que ha cambiado mucho desde el punto de vista de su salud desde que enfermó hacia acá. Ella realmente, cuando le empezó la enfermedad, que empezó a perder mente, que empezó a dejar de conocer personas, a dejar de sentirse que no estaba en su propia casa, a dejar de relacionarse con vecinos, a dejar de hablar, de conversar, de mantenerse más bien callada. A la fecha ha habido un cambio bastante grande, pero esto yo lo considero que ha sido producto también de la atención que se le ha dado a su enfermedad desde el punto de vista médico y desde el punto de vista familiar. No solamente yo, con toda la ayuda que le doy como esposo, que soy de ella y la ayudo en todo, sino también de la ayuda que le han prestado mis hijas, porque ambas me han ayudado a que ella se haya mantenido, y realmente en estos momentos puedo decir que se ha recuperado en un 50% la enfermedad desde el punto de vista de cómo ella se siente. Inclusive hay que ser reiterativo, porque ella es muy reiterativa, ella me hace muchas preguntas y la misma pregunta me la hacen muchas veces, pero hay que tener paciencia, hay que hablar con ella con calma, a explicarle 5, 10, 15, las veces que sean necesarias para que ella entienda el porqué de las cosas. En horario ya de acostarnos, me decía, no, pero yo no me acuesto contigo porque tú no eres mi marido, ¿cómo tú vas a dormir conmigo? Yo tengo que esperar que venga. Inclusive tuve que llamar a una de las hijas mías que viniera y le explicara a ella, mami, ese es tu papá, ese es tu marido, ese es mi papá, porque ella realmente no. Entonces, bueno, conversando mucho con ella de una forma y enseñándole fotos también, hemos podido lograr que esos problemas de alucinaciones que a veces se le habían dado, pues han desaparecido. Realmente ya ella me reconoce, se siente bien conmigo, me extraña cuando yo no estoy. Ahora lo que tengo es miedo. El problema tuyo es ese, que tiene un problema de que se te olviden las cosas, que tienes miedo de estar sola, de la soledad, de hace mucho daño, de irse para la calle sola, y siempre va acompañada con algún familiar. Pero bueno, previendo que hay casos que se han dado, que se han perdido las personas, pues bueno, hicimos este tipo de solaping, donde aparecen todas las generales de ella, la dirección, el teléfono, y a quién avisar en caso de encontrarse en la calle perdida, normalmente. Y con esto nos ayuda también a otro método que también nos puede ayudar a ayudarla a ella a que no se nos vaya a perder. Voy a salir y me ponen eso. Hay que enganchar. Como ya no terminan ningún tipo de labor, por ejemplo, si va a tender la cama se queda media, ¿ves? No la tiende completa. Si empezó a doblar la sábana, lo que hace es quitarle la funda a la almohada. Y entonces eso a mí me atrasa en el hogar porque tengo que venir a hacer su cama. Entonces yo, cuando la pongo que no haga nada, entonces me dice, pero yo no puedo estar sin hacer nada. Entonces se irrita más. Ella, durante el día, eso es constante. Ellos ven, está lloviendo. Mira, está lloviendo. Ah, sí. Yo no le pongo asunto. No le trato de... Ve, como que le asiento, pero que como ella en momento me cambia de tema, pues yo sigo en la vorágine, le sigo, mira, vamos a hacer esto, no sé qué, ayúdame en esto. Y como ella siempre fue tan laboriosa, enseguida le quito la idea. Y igual habla mucho con el espejo. Pasa mucho tiempo delante del espejo. Yo ni sabía que esto pudiera suceder, pero coincidentemente yo tengo un espejo de cuerpo entero frente a la cama de ella. Que aquello fuera la mayor parte del tiempo ella se lo pasa conversando. Entonces, lo que pasa es que a veces ella está muy afable hablando porque como no se reconoce en su imagen, pero hay momentos en que como que va a pelearle a la persona, ¿no? Y se molesta con la persona con la que está hablando, y como la imagen es la de ella, que es molesta, yo trato enseguida de, mira, te traje esto, un vasito de refresco, no sé qué, mira, toma un poquito de café, mira, dale que vamos ahora a lavar la ropita del niño, y entonces la saco de eso. Por ejemplo, a mí me sucedió, y eso le animo a todos los cuidadores que
que tengan en cuenta eso, no darle ningún recipiente de cristal, algo que pueda romperse, porque yo sin darme cuenta le llevé un vaso para que tomara agua, estaba sentada en su cama, pero como ella habla con el espejo, le fue a brindar a su imagen agua y rompió con el espejo el vaso. Yo sentí en la cocina el vidrio caer y cuando me mandó a correr, no, ella no se había hecho daño, pero me di cuenta, no se le puede dar ningún recipiente que se pueda romper, que ella se pueda hacer daño, porque ellos no se dan cuenta de eso. Ellos siempre inventan cosas en su imaginación y la gente que vinieron aquí siempre ve gente. Realmente ella ya no te... tú la pones, mira, sécame este tenedor para ser específico, y lo mira y lo vuelve a poner. Y se va a hablar con el espejo. Bueno, realmente a mí, yo no he tenido problemas con el sueño porque ella, como no duerme durante el día, también me ha ayudado eso, a mantenerla activa durante el día, pues ella ya cuando se acuesta a dormir, duerme completa hasta el otro día en la mañana. Ella tiene conducta errante durante el día, incluso como desesperada, ¿no? Como que está buscando algo y que no lo encuentra y no se detiene. Entonces yo llamo su atención, voy hacia donde está ella y me identifico. Mami, mira, vamos a hacer esto. ¿Te acuerdas? Mira esto aquí. Ay, mija, organízame lo que a ella le gusta. Le gusta organizarle los juguetes al niño. Organízame los juguetes al niño, mira. Mira, y entonces trato de sacarla y la siento. Porque cuando le toco su corazoncito está como muy alterada. Bueno, para evitar las caídas, yo vivo en alto. Y entonces siempre trato de tener la puerta cerrada para evitar que ella porque hay veces que se me va. Y la puerta cerrada, abajo, la reja, todo cerrada, porque ella se nos perdió el año pasado. Se resistió a caminar en la calle, mi hija pensando que la iba a seguir, porque esa era y no la siguió, cogió otro rumbo y pasamos el susto de la vida. Entonces a partir de ahí tomamos medidas de que todo cerrado y un calzado cerrado, cómodo, que le aguanta, o sea, que le agarra bien su pie. Y no, porque he tenido varias situaciones en la calle, por las aceras rotas, elevadas, ellos no logran percibir este tipo de, o sea, de problemas en las calles, porque ellos van mirando y a veces ni miran nada, ni para arriba ni para abajo. Entonces, uno es sus ojos, es su todo. Entonces, ella se dañó un dedo, se rompió una chancleta, me di cuenta que calzado abierto no es apropiado, por lo menos. Este tipo de paciente debe tener un calzado cómodo, que le dé seguridad y que le proteja su pie. Y evitar las escaleras, evitar mucho que todo cerradito y que esté siempre, siempre bajo la supervisión del cuidador. Cuando ella se pone agitada o agresiva, normalmente el cuidador lo sufre porque tiene que enfrentar eso. Entonces, yo tomo un poco de agua, le doy agua a ella, trato de sentarme a su lado. Uno debe hablarle con mucha calma y trasladarle seguridad, que ellos se sientan tranquilos, que están acompañados, porque esa desorientación los hace sentirse solos. No reconocen nada, no reconocen a veces ni la voz de uno ni la de ellos mismos, porque me he dado cuenta que ni la voz de ella, porque cuando habla al espejo se faja con el espejo y ella misma es la que responde, y entonces ahí tengo que intervenir. No sé si ha pasado en otros casos. Mi mamá era una persona muy fuerte de carácter, muy como que las vivencias que ha tenido en su vida, ella permitió que la amargaran y entonces toda esa amargura la endureció, pero con la enfermedad ella se ha puesto hasta más amorosa. Estos pacientes yo he notado que hacen fijación con cosas. Puede ser con personas, porque en el caso de mi mamá ha hecho fijación con el niño y no lo deja vivir. Ella piensa que es su mamá y entonces el no llevarla a la contraria, cuando coge algo en la mano que no es de ella, pero ella dice que es de ella, no arrebatárselo, no irle nunca a la contraria. Bueno, a ella
la pone agresiva o se disgusta cuando uno le insiste en una cosa que ella entiende que no, que es como ella considera que, porque lo que sí últimamente he notado que tiene, no sé si es por los medicamentos o si es por el proceso de enfermedad que tiene. Ella nunca fue una persona de comer, vaya, de ser avariciosa a la hora de comer, pero noto que come, está comiendo con menos apetito. Y entonces trato más o menos que coma mayor cantidad, que coma las cosas que más la alimenten. Pierde el apetito por momentos, no quiere apenas comer y entonces hay que insistir, hay que ser un poco persuasivo para que ella almuerce. Entre las principales dificultades que yo le veo a ella propias del padecimiento que tiene está el enojo que la acompaña con determinada frecuencia. Tengo entendido, no soy especialista ni debo reconocer que no he leído mucho al respecto, que estos pacientes, estas personas tienen altibajos con frecuencia y a veces uno se siente un poquito incómodo, hemos de decir la verdad, con estos altibajos cuando hay momentos de enojo y es difícil contrarrestar ese enojo, es difícil a veces ser tolerante, pero bueno, uno también se pone en el lugar de ellos. Yo soy una persona bastante paciente, trato de que la paciencia no me falte, porque no puede faltar en estos casos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nos levantamos ya, si no salimos, él no se siente bien. O sea, no le asienta quedarse en la casa. Tiene que salir a caminar, a pasear. Y entonces yo evito eso. Siempre trato de salir. Bueno, este es un video realizado por la Asociación de Alzheimer de Cuba. Una frase que dijo una de las cuidadoras: yo soy sus ojos. Eso es un cuidador. De todos modos, muchos de los síntomas que vimos en el video, pues no lo presentan, muchos no lo presentan los pacientes, igual muchos que yo voy a hablar, que yo he visto a lo largo de todo este tiempo, no todos lo presentan. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor. Entonces voy a empezar a hablar de los síntomas de conducta y los síntomas de comportamiento psicológicos y de conducta que pueden aparecer en la demencia, y repito, no todos los presentan todos los pacientes. Estos síntomas deben ser interpretados con precisión. Es muy frecuente que las familias no sepan que es ansiedad, que está deprimido, que tiene angustia y llegan desorientados, que no se reconocen en el espejo y siguen poniéndole el espejo al frente. Ahí lo ideal es quitar los espejos para que no tengan esa, porque muchos pelean con ellos. Entonces, estos síntomas psicológicos y conductuales son los que más afectan a las familias y muchas veces son, lo que ocasiona que ellos consulten. Hay que tener precisión tanto de su existencia, saber que mi mamá tiene delirios, que tiene alucinaciones, como su severidad y el impacto que producen, porque frecuentemente estos síntomas van aumentando. Entonces tenemos que saber quién nos va a ayudar a tratarlos, quién nos va a ayudar a controlarlos, porque pueden aumentar en el tiempo. Los síntomas psicológicos
Dentro de los síntomas psicológicos tenemos errores en la identificación. Aquí hay unos síndromes que vamos a hablar. Ideas delirantes, sabemos que hay de robo, de persecución, celotipia. Pueden aparecer alucinaciones visuales, auditivas, cambios de personalidad, depresión, ansiedad y apatía. No los vamos a ver todos, sino los que más me llaman la atención a mí, porque hoy como que me voy a dedicar a lo raro, a lo que no hablamos casi siempre. Y los síntomas conductuales, deambulación errática, agitación, a veces con agresividad, a veces sin agresividad verbal y física, reacciones catastróficas, quejas continuas, negativismo, intrusismo, desinhibición, trastornos alimentarios y trastornos del sueño. Estos son los más frecuentes que pueden aparecer. Siguiente, por favor. Bueno, entonces empecemos con los delirios. Los delirios que, no voy a decir que me gustan mucho, pero sí me parecen que tenemos que saber qué es eso y cuando se presentan poder ayudar a ese ser querido, porque es que los angustia a ellos y angustia a las familias. Entonces, ¿qué es un delirio? El delirio es un trastorno del contenido del pensamiento, es una creencia anómala y extraña que se vive con una profunda convicción de realidad. Ellos viven, ¿cierto?, ese delirio. Entonces no sirve decir, no, usted, eso no existe, eso no sirve, eso no tiene un efecto, digamos, positivo en ellos. No les va a ayudar a nada, a pesar de que la evidencia demuestra todo lo contrario, a pesar de que usted le diga que esas hormiguitas no están allí, ¿cierto? Que tal cosa no sirve. Entonces es importante que saber que el delirio es una idea irracional de algo, que persevera y ellos se lo creen y lo están viviendo. Siguiente, por favor. Entonces, hay diferentes tipos de delirios. Hay delirios de actitud, ¿cierto? Exaltación, religiosos, místicos, de depreciación, de robo, de persecución, de culpa. Hay algunos síndromes. Hay delirios intelectuales, de grandeza, invención, idealismo, reivindicativos. Hay delirios que niegan la enfermedad, que no es anosognosia, que fue lo que hablamos, es diferente. Hipocondriacos, invasión corporal, celos, que ya hablé. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de algunos de ellos que me llaman la atención. Hay delirios de interpretación errónea, que son creencias de interpretación que no se adecúan a la realidad, se defienden con convicción, como robo, control, influencia, persecución, amor. Hay delirio de amor. Ese no sabía que había ese delirio, pero me parece muy chévere. Culpa, referencia, celos. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, el delirio de robo yo pienso que es uno de los más frecuentes y de los más comunes. La persona no encuentra algo en el lugar que cree ha sido guardado y rápidamente piensa que alguien se lo ha quitado. Eso sucede mucho en la enfermedad de Alzheimer, pero muchísimo, pues porque uno no se acuerda. Igual, si perdemos la memoria, pues nos pasaría igual. Guardo, lo que pasa es que no sé por qué ellos buscan como unos lugares debajo del colchón, he visto, por allá atrás de la ropa, en las medias. Entonces les da por guardar eso, no lo encuentran y empieza la pelea yo con el cuidador que está allí, con la persona que está allí. Entonces este es un delirio frecuentísimo y además que ocasiona mucho disturbio. Siguiente, por favor. Delirio de culpa, sentirse indigno y culpable de todo lo que sucede a él, a su familia y a otras personas. Este delirio no se presenta mucho en los pacientes con Alzheimer, más bien se presenta en los cuidadores. Siguiente, por favor. El delirio del amor, convencimiento de que otra persona está perdidamente enamorada de mí, generalmente de rango superior. Lo he visto a veces, lo he visto en algunos pacientes, pero no mucho. Eso es en los adolescentes. Siguiente, por favor. Delirios de celos. Tener la seguridad de que su pareja le es infiel con una o varias personas. Eso también es frecuente en la demencia tipo Alzheimer. Realiza comprobaciones continuamente. Además, está, ¿cómo se dice? Chequeando a ver y vigilando. Y además inventa con el objetivo de descubrir la realidad. Recuerden que la primera paciente que describió a Lois Alzheimer, que fue Agustín, él la describe con celotipia hacia su marido. Ella se imaginaba que estaba con diferentes personas, con el señor del tren,
con el señor de no sé qué. Es un síntoma que para los cónyuges a veces es bastante engorroso. Siguiente, por favor. Delirio de persecución, convencimiento de que algo malo le va a suceder, ¿cierto? Delirio de control o de influencia, la sensación subjetiva de estar controlado por alguna fuerza extraña o una persona. Eso lo he visto más en pacientes esquizofrénicos, ¿cierto, doctora Marta? Sí. Siguiente, por favor. Bueno, las alucinaciones. Es ver cosas donde no las hay, entonces el paciente ve cosas o personas inexistentes, o dice que escucha voces o ruidos inexistentes. También hay alucinaciones auditivas, y las alucinaciones aparecen cuando ya las personas están más avanzadas en la enfermedad. No todo el mundo las tiene, ¿cierto? Vemos cómo a medida que la enfermedad avanza, pues van aumentando las alucinaciones. Cuando tenemos pues un GDS, o sea, una fase avanzada. Siguiente, por favor. Las alucinaciones visuales. Pues también pueden ser elementales, oír ruidos, pisadas, tiros, campanas, murmullos. Rara vez se escucha música. Otras veces son alucinaciones complejas, de intensidad pequeña, o bien de una gran intensidad hasta el punto de que el paciente no puede dormir o escuchar a otras personas cuando estas se presentan. Pueden ser muy claras en su contenido o también difíciles de comprender. La localización de las voces puede ser imprecisa o también muy precisa. Los pacientes con Alzheimer, la mayoría que pues he visto, ven familiares y ven niños. Ven familiares que ya han muerto y ven niños. Siguiente, por favor. Esas son alucinaciones visuales. Vamos con las auditivas, las olfativas. Percibir olores que suelen ser desagradables, fétidos, pútridos, de excrementos. Estos olores pueden proceder del propio cuerpo, del mundo exterior. En los pacientes con Alzheimer no es muy frecuente. Siguiente, por favor. Las alucinaciones táctiles, repito, no todo el mundo las presenta. Estas son síntomas que son pues extraños, pero que es interesante conocerlos. Las personas creen haber tocado objetos inexistentes, pueden sentir que lo pinchan, que lo queman, que lo golpean, que lo muerden. La persona puede sentir que lo destrozan por dentro, con dolores terribles, que lastiman sus órganos. Pueden estar convencidos de que existe un animal en su interior. Muy raramente son placenteras. Me acordé del primer paciente que vi que tenía esquizofrenia, que creía que era un carro y empezó a hacer como el motor y empezó a hacer los ruidos. Impresionante. Siguiente, por favor, porque eso se vive y las personas se angustian. Bueno, síndromes delirantes de identificación, todos implican la creencia de que la identidad de una persona, eso sí lo he visto en los pacientes, objeto o lugar, ha cambiado de alguna manera o ha sido alterado. Eso tiene que ver mucho también que estoy en mi casa, doctora, y que esta no es mi casa. Yo me quiero ir a mi casa. Ellos están recordando la casa de la infancia muchas veces, y otras veces también no identifican el entorno. Siguiente, por favor. El síndrome del impostor. Creencia delirante de que una persona cercana con la que existe un vínculo emocional estrecho, puede ser un familiar, amigo, profesional, ha sido sustituida por otra persona. Eso sí lo hemos visto también en pacientes con demencia. Este síndrome del impostor es más frecuente en enfermedades psiquiátricas y en procesos degenerativos. En Alzheimer más o menos del 4 al 14%, pero es el más común, es en la demencia de cuerpos de Lewy. Tengo como 3 pacientes que tienen esto. En Parkinson se presenta, en demencia frontotemporal y en demencia vascular. También en daños cerebrales adquiridos, como un trauma cranoencefálico, un ACV menos frecuente, algún defecto del desarrollo, alguna psicosis inducida por sustancias. Siguiente, por favor.
Bueno, este síndrome, que no sé cómo se pronuncia, Fregoli, creencia de varias personas, creencia de que varias personas son en realidad la misma persona, pero están disfrazados. Todos o muchos son la misma persona. De pronto la doctora Marta, la psiquiatra que nos está acompañando hoy y que va a seguir con la siguiente charla, nos puede hablar de algunas de estas, porque realmente yo no he visto en un paciente con Alzheimer este síndrome. Después, más de esquizofrénicos. La psicosis que se ve el Fregoli, aunque Fregoli, Capgras y digamos las ideas delirantes de persecución inicialmente fueron descritas en lo que se llamaban los estados paranoides y hoy por clasificación trastornos delirantes, porque tienen mucho de alteración de pensamiento y pues perciben el entorno, lo ven como lo podemos ver todos, pero distorsionan el significado, que es básicamente de donde sale la idea fundamental del delirio, ¿ya? Pero no se acompaña generalmente de alucinaciones. Interesante. Gracias, doctora. Siguiente, por favor. Síndrome de dobles subjetivos. Creencia que tienen un doble, una copia idéntica, con su misma apariencia, pero diferentes personalidades. En la época de nosotros era como esa persona tiene varias personalidades. Ok. Eso sí yo lo he visto, he tenido como 3 pacientes con esto. Siguiente, por favor. Es que estamos repasando porque aquí la doctora Marta después nos va a profundizar. Autoidentificación errónea en el espejo, que fue lo que nos estaba hablando y nos narró la cuidadora, ¿no? ¿Se acuerdan? Que nos habló de que la mamá hablaba con el espejo, pero el espejo pues lo seguía poniendo. La idea es quitar el espejo, ¿cierto? Para que la persona no se angustie. Creencia, porque mira, tuve el testimonio de una cuidadora que el paciente quebró el espejo, porque como se puso a pelear y no sabía quién era, y veía que él hacía así y el otro le hacía así también, entonces quebró el espejo y casi pues se accidenta. Creencia de que su reflejo en el espejo es de otra persona. La mayoría, la literatura habla de que esto es una lesión en el hemisferio derecho temporal. Mira. O sea, todo lo que estamos aquí narrando, pues tiene como tiene un componente orgánico, que eso es muy importante entenderlo, ¿no? Las preguntas las vamos a hacer después porque luego interrumpimos, ¿vale? Siguiente, por favor. El síndrome de los compañeros delirantes es la creencia de que los objetos como peluches, juguetes, mascotas, son seres sensibles con vida o tienen atributos humanos. Nosotros nos hemos dado cuenta en la residencia de que les hemos llevado gatos de peluche, muñecas, y muchos de ellos creen que es de verdad y no los diferencian y los cuidan. Y bueno, es también como una motivación para, ¿cierto? Para cuidar a alguien. Siguiente, por favor. El riesgo de violencia. Hay algunos, digamos, algunos síntomas que tienen pues mucho riesgo, ¿no? Síndrome de identificación errónea, delirios de interpretación y alucinaciones tienen riesgo de que la persona y de que el paciente se vuelva violento. Por eso tenemos que acudir al psiquiatra para que nos ayude a que estas alucinaciones, delirios y otro tipo de problemas de conducta y comportamiento que no podamos manejar como familiar, pues lo puedan manejar con medicamento. Siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí los síntomas, digamos, de conducta y comportamiento. Ahora vamos a hablar de síntomas que aparecen también en la enfermedad, que son fundamentales, porque los que hablamos antes, pues no todos aparecen y es muy rara vez. Pero estos son ya síntomas que caracterizan la enfermedad. Sabemos que es la pérdida de memoria reciente, que más adelante empieza a aumentar la pérdida de memoria. Por eso hay preguntas repetitivas
¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Porque se le olvida la respuesta, porque ellos no registran, no codifican la información. Por eso allí el paciente, pues, tiene que llenarse de paciencia y entender que él no se acuerda que para él lo que usted le dijo es nuevo. Entonces, por eso te pregunto otra vez. Olvido los nombres de las personas conocidas, olvido dónde deja las cosas, olvido de números de teléfono, todo esto son consecuencia de la pérdida de memoria, olvido de hechos recientes, de lo que acabo de hacer, de lo que me acaban de decir. Hay muchas quejas de que no apagó la estufa, dejó la estufa prendida, ¿cierto? Dejó la puerta abierta, no pagó las cuentas, son cosas como significativas que están en conjunto con otros síntomas, pero que son como que sobresalen y que por eso consultamos. Imagínense que mi mamá, muchas veces he tenido, digamos, familiares que mi mamá empezó a regalar el dinero, ¿cierto? O a comprar más de la cuenta, o a... bueno, esos dos, no me viene otro. Atención, problemas de atención. Pierden el hilo de la conversación, se distraen con facilidad, no se pueden concentrar en una sola tarea, o sea, pierden el foco de la atención. Aquí pues tenemos la experiencia que llega el paciente que todavía no ha sido, digamos, incluido en una rutina de actividades y el paciente llega disperso totalmente, disperso, no se sienta, no puede hacer ninguna actividad básica que requiere de bajos grados de atención y para nosotros es un logro y para la familia un logro inmenso que el paciente a los 3 días ya logra sentarse y logra concentrarse, aunque sea 2 minutos o 3 minutos en una tarea, porque a medida que pasa el tiempo, al mes, a los 2 meses, el paciente ya está haciendo actividades, ya responde no solo a las conductas, sino a las preguntas. Entonces, la atención es uno de los dominios cognitivos que más se pueden trabajar en ellos, donde más hemos visto logros, pero definitivamente este síntoma muchas veces lo narran como que no, mi mamá está ida, como que no se concentra, como que está pensando por allá. Esos son dificultades que empiezan a tener bases de atención. Las alteraciones del lenguaje, ¿cómo se manifiestan en la vida diaria para detectarlas? Disminución de la comunicación o expresión verbal. Les contaba que la persona ya no puede tener un lenguaje fluido a veces porque no encuentra las palabras. Entonces, pues, se interrumpe la comunicación, las dificultades para nombrar los objetos, recordar palabras, problemas de comprensión de lo que se les está diciendo. Muchas veces se confunden que no, mi mamá no me hace caso y resulta que es que no está entendiendo, porque a veces solo pueden hacer un solo acto, una sola acción. Entonces no podemos decirle vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, sino una y dejar que la persona lo haga, porque no puede, primero no registra todo, segundo tiene problemas de comprensión, puede tener, eso es importante diferenciarlo, y el razonamiento conceptual, el cálculo entra allí, poca comprensión del entorno, dificultad para manejar dinero, limitaciones para resolver problemas cotidianos, dificultades para interpretar lo que sucede, y voy a hablar un poquito de la poca comprensión del entorno. De todos modos, muchas familias o muchos podemos pensar de que ellos no se dan cuenta de lo que estamos hablando, de lo que está sucediendo, pero resulta que hay una memoria emocional en que solo ver a la persona discutiendo o al hijo, ¿cierto?, teniendo alguna discusión con algún ser querido o algún gesto, pues aunque ellos a veces no logran captar todo lo que está sucediendo, sí hay una memoria emocional y una gran sensibilidad que se va desarrollando cuando se van perdiendo otras facultades. Entonces, ojo con eso, ojo con lo que hablamos delante de ellos, ojo con lo que hacemos, porque habíamos hablado de la dignidad, esa es una de las, digamos, de los aspectos que tenemos que respetar en ellos. Siguiente, por favor. Ponete la anterior a ver. Listo. ¿Hay unos síntomas? ¿Hay otros síntomas?
No, para adelante, para adelante. Hay otros síntomas que habíamos hablado, que para tener un criterio de demencia tenemos que tener alteraciones de conducta o de comportamiento, tenemos que tener alteraciones cognitivas y tenemos que estar perdiendo la funcionalidad. Entonces, ahí estos síntomas funcionales aparecen en etapas posteriores, dependencia para comer, dificultades para caminar, ya la persona no puede salir sola, incapacidad para vestirse y asearse, negación para bañarse, que eso ocurre muchísimo y las explicaciones son muchas, pero todavía no se sabe. Yo tengo la respuesta, la mía, la que yo he observado, y es que a ellos no les gusta como el contacto con el agua. Yo pienso que es como sensorial. Yo no sé, doctora, si estaré muy equivocada, pero esa es una de las explicaciones que yo, porque ellos como que pierden esa sensación, esa memoria, esa sensación del agua y no se quieren bañar. Y también porque se olvidan que existe el baño y que el baño sirve para que usted esté limpio, ¿cierto? Y también puede aparecer incontinencia urinaria o fecal en etapas avanzadas. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la tercera fase, como les dije. Los síntomas van aumentando y dependiendo de la fase, pues van apareciendo. Entonces aquí, con lo que les acabo de decir, estos síntomas a nivel funcional y de autonomía, la dependencia física puede ser total, la pérdida de la capacidad del habla, la falta de reconocimiento del propio rostro, no todo el mundo presenta todo esto, no se me asusten, puede haber incontinencia y la alimentación debe ser asistida. Ya estamos terminando entonces, muchas gracias.